Buenas a todos, gracias por conectarse. Estábamos esperando que se vaya sumando gente. Nada, para los que no me conocen, soy Alan May, responsable de Bloca. Ahí está acompañándome Nico Martín, nuestro team lead de ciberseguridad, y Andy, que en realidad son los protagonistas de hoy. Así que ya en un minutito nomás vamos comenzando. Mientras se van acomodando, no sé bien por dónde andan. Acá Andy y yo en España y Nico en Argentina, así que dependiendo del lugar estarán en distintos momentos de café o lo que sea. Acá ya estamos más cerca de la cena que del café, pero nada, ya empezamos en un minutito. Nico y Andy, ¿todo ok? Todo perfecto por aquí. Buenas, todo perfecto Buenísimo, por acá. buenísimo, buenísimo. Vamos a ir empezando entonces. Dale nomás, Andy. Buenísimo. Nada, como les decía, soy Alan, CEO y founder de Bloca. Me acompañan Nico y Andy. Nico está a cargo de toda nuestra operación de ciberseguridad en general. Andy es uno de nuestros analistas basados en Europa. Y bueno, y un poco la idea de hoy ya lo habrán visto en la invitación y demás, pero entender un poco qué está pasando o qué cosas estamos viendo respecto a cuestiones de data poisoning en entornos de IA, bueno, que estamos un poco muy metidos en ese tema, todos en general, con el tema IA, implementación y todo eso. No sé si han ido a ferias de tecnología. Justo acá en Madrid se llevó a cabo ayer y hoy el Madrid Tech Show, y me llamó mucho la atención toda la parte de infra, cómo están todos los fabricantes mostrando justamente cuestiones para acelerar el despliegue de IA en distintos tipos de entornos. Y bueno, eso trae un montón de cosas asociadas y de eso vamos a estar hablando hoy. Dale nomás, Andy. A ver, básicamente lo que estamos viendo es lo que ya sabemos respecto al uso de la IA y el consumo en general de distintos modelos, en función un poco de por dónde ha ido la organización, si se va más hacia un entorno Copilot, OpenAI, o hacia Gemini de Google, pero hay otros modelos que se están usando. Sobre todo hay muchos otros modelos independientes sobre los que no se está generando mucho a nivel de gobernanza. Eso abre una serie de cosas, pero en términos de aplicaciones de IA estamos viendo también de todo un poco, ¿no? Que se está usando ya obviamente, desde el propio marketing hasta cuestiones mucho más técnicas de análisis de datos y demás, casos de chatbots de atención al cliente que están expuestos, puestos de cara a Internet, ¿no? Porque son consumidos por cualquier usuario. Modelos de scoring, sistemas de detección de fraude, que están basados obviamente en IA también, algoritmos de procesamiento de grandes volúmenes, como decía, y bueno, y un poco todas estas ventajas que trae en la democratización del consumo de la IA en todos estos aspectos, en todas estas distintas formas. También, lógicamente, traen aparejado una serie de riesgos que estamos viendo que muchas veces se desconocen por completo. Y eso obviamente es algo que están consumiendo los atacantes para poder aprovecharse de esas vulnerabilidades, ¿no? Dale nomás, Andy. Entonces, ahí estamos viendo dos grandes caras de la misma moneda, que es el ataque en general o el aprovechamiento de esa IA. Por un lado, los visibles, mucho más conocidos, quizá por todos nosotros, cosas de ransomware, phishing, ¿no? Que afectan obviamente la disponibilidad de los servicios, que exigen pedidos de rescate, generan extorsión y tienen un impacto alto porque son visibles. Pero también hay otros que tienen que ver justamente con la IA, que es de lo que vamos a hablar hoy, que tienen que ver con que las cosas sigan funcionando y que aparentemente todo vaya como algo normal, pero que sin embargo no esté funcionando de la manera para la que fue diseñada y que se intente obtener una malversación de ese resultado.
Ahí es donde entra toda esta cuestión de data poisoning, que nosotros lo identificamos como uno de los ataques invisibles del momento. Y claro, el problema de eso es que si no tenemos ningún tipo de visibilidad, en general ya es demasiado tarde cuando nos enteramos, y ahí es donde tenemos que tratar de prevenir o tratar de poder gestionar y gobernar toda esa cuestión, ¿no? Dale, vamos, Andy. Y ya te dejo la Bueno, palabra. aquí ya entro yo, sigo la palabra de Alan y aquí voy a explicar qué es el data poisoning. El data poisoning ocurre cuando un atacante introduce unos datos falsos o manipulados en el conjunto de entrenamiento de una inteligencia artificial, como en este caso. Puede ser también un modelo de machine learning. Y lo que afecta con esto es que el modelo aprende con conocimientos erróneos y aprende a hacer elecciones que no van de acuerdo a las normativas que le pusisteis al principio cuando estabas entrenando la inteligencia artificial. Esto, como os puede ser explicado de otra forma, es como si a un médico le estuvisteis dando libros con fórmulas equivocadas, con conocimientos equivocados, y a la hora de tener que hacer alguna operación o algún tipo de procedimiento, se equivocase por eso. Los data poisoning se puede diferenciar en dos tipos, ataques dirigidos y ataques no dirigidos. ¿Qué son los ataques dirigidos? Los ataques dirigidos son los que principalmente buscan directamente afectar el modelo desde antes, desde antes de que se implemente directamente. Y los ataques no dirigidos buscan, por otro lado, debilitar la capacidad de aprender del modelo. Algo importante es no diferenciar entre el data poisoning y el prompt injection, ya que el data poisoning se hace antes de la implementación de la inteligencia artificial y el prompt injection, por otro lado, se hace al momento, en el momento en que ya está disponible la inteligencia artificial. Hay 4 tipos de data poisoning. En estos vamos a especificar que luego os vamos a hacer ver unos ejemplos para que se entienda más claramente, ya que al principio puede ser más complicado. El primero que es más común hablado es el level flip. Este lo que hace es cambiar algunas etiquetas en la inteligencia artificial y hace que se equivoque en ciertas cosas, como por ejemplo puede ser en transacciones fraudulentas, las detecte como legítimas. El otro tipo pues, es el data injection. El data injection, por otro lado, es algo más similar al prompt injection, pero en este caso lo que se hace es, antes de la implementación, se empiezan a inyectar varios datos que son mal influenciables. Lo que hace esto es que automáticamente con información de fuentes externas mal hechas, pues crea un feedback o dé a usuarios respuestas que no son. El tercero es el backdoor attack, el más peligroso. ¿Por qué? Porque esconde un trigger dentro de la inteligencia artificial que hace que se comporte de manera diferente con ciertas palabras claves. En este caso, puede un atacante entrar y modificar el comportamiento de la inteligencia artificial cuando quiera y es muy difícil detectarlo. Luego está la parte del clean level attack. Esto lo que hace es que es también muy difícil de detectar, ya que altera pequeñas partes de la inteligencia artificial y las va inyectando también con varias imágenes. ¿Esto qué hace? Que muchas veces pueden subir una imagen con un pequeño píxel cambiado y modificar o dañar el entrenamiento en la ejecución o antes de la ejecución. En este caso vamos a pensar cómo actúan los atacantes. Los atacantes normalmente no tienen que hackearte directamente para poderte hacer un data poisoning. Lo que van a hacer es principalmente cambiar datasets públicos, modificarlos para que cuando se utilicen en tu entrenamiento de la inteligencia artificial, pues te den resultados erróneos. Otro puede ser el caso del feedback falso en chatbots. Esto puede ser como un ejemplo que vamos a mostrar más adelante, donde se va a inyectar conocimientos falsos al chatbot que aprende por reseñas de usuarios. Y al fin, el último que
la última opción que tienen es datos contaminados en repositorios abiertos. Esto funciona también como los datasets públicos. Todo esto es cuestión de tener cuidado a la hora de analizar y encontrar la información para tu inteligencia artificial. Bueno, aquí vamos a hablar más de los ejemplos prácticos. En estos ejemplos prácticos, el principal y uno de los más famosos es el caso que pasó en Microsoft con su chatbot Tai. Esto fue un caso en 2016 donde este chatbot fue lanzado en Twitter para aprender con la experiencia de los usuarios. Es decir, que los usuarios podían dar información para que el chatbot empiece a aumentar su conocimiento. Bueno, y en 16 horas esto empezó a irse completamente, a ser muy ofensivo y a ser, obviamente, eliminado. Este caso son unos casos de ejemplos de lo que se puede escribir. Como podemos ver, pues afecta mucho la imagen de la empresa, sobre todo de quien hizo el chatbot, ya que termina diciendo cosas muy ofensivas y termina arruinando la reputación. Otro ejemplo puede ser un ejemplo de qué pasaría si te infectasen al bot que tienes en tu empresa automático para comentar o para dudas para el del cliente. Este caso también puedes infectarlo y empezar a dar respuestas como el chatbot Tai. Esto obviamente termina afectando más a la empresa que al cliente. Y el último modelo que puede ser común es el modelo de fraude. Este modelo de fraude, voy a tomar los puntos como referencia para haceros ver unos ejemplos de los 4 tipos de ataques, y ya que este modelo es muy peligroso en el área de finanzas. Si te cambian al fin y al cabo un par de números en una transacción, eso va a terminar en problemas muy grandes para ti, para la empresa y para el cliente. Bueno, en este caso voy a hacer ver un pequeño ejemplo práctico que hice de un código donde cree que simplemente detalla con imágenes lo que viene a ser un data injection, un data poisoning. En este caso hice varios, el label flip, la data injection, el backdoor attack y por último tenemos el clean label attack. Esto es un ejemplo muy básico para hacer ver que se puede hacer muy fácilmente y en cualquier entorno. Yo este código lo saqué muy fácilmente entre ayuda de otros chatbots y también mismamente ChatGPT. Es algo muy fácil de sacar que puede hacer cualquier persona. Y con un poco de conocimiento lo puedes mejorar para que sea algo indetectable. El primer ejemplo podemos ver cómo puede ser el level flip. En este caso, lo rojo es la información errónea y lo azul es la información correcta. La línea que los separa es el aprendizaje del chatbot o de la inteligencia artificial. Lo que pasa es, como podemos ver cuando se ejecuta un label flip, empieza a confundir algunos puntos azules con algunos puntos rojos y la línea de conciencia y de aprendizaje del chatbot cambia. Después tenemos el data injection. Este, por otro lado, para que sea más visual, pues es algo que tú vas agregando datos falsos para que la línea de aprendizaje del chatbot o inteligencia artificial vaya cambiando a errónea o que sea limitada. El más peligroso, que es el backdoor attack, por otro lado, es algo que normalmente no podrías notar a ojo desnudo porque es muy complicado, se oculta muy bien. Y en este caso le puse unas estrellitas para identificar que los que se detectan como erróneos, hay algunos azules que muestran como son los triggers. En este caso, cuando se ejecute ese tipo de comando, palabra o lo que sea el trigger, en ese caso, pues empezarías a abrir, estaría abierta el backdoor. Y al final el clean label, uno de los más difíciles también de detectar, donde en este caso se puede ver que empieza a agregar más y modificar más para que sea más confuso y identificar lo que es verdad y lo que no es verdad para la inteligencia artificial. Y bueno, aquí ya doy la palabra a Nicolás. Bueno, un placer, Andy. Un placer, Alan. Para agregar, o sea, mientras tanto pueden ir haciendo preguntas de lo que comentó Andy, que es súper interesante.
Nosotros vamos a pasar ahora a las señales de alerta, porque todo lo que nos estuvo mostrando Andy es la parte más abstracta, pero nosotros ya vimos cómo se hace, ¿no? En este punto, el data poisoning. Pero ahora, ¿cómo se puede detectar y cómo podemos saber nosotros que nuestro modelo ha sido contaminado y que sigue funcionando correctamente? Es muy diferente a lo que habitualmente se viene viendo en la industria o se venía viendo anteriormente, diferente a lo que es un ransomware o lo que es un ataque de negación de servicio, porque el data poisoning no genera síntomas visibles o síntomas específicos, ya que siempre estamos manejando una gran cantidad de datos. Entonces no va a haber pantallas bloqueadas ni alerta de SOC, el modelo va a continuar operando, pero lo que va a pasar es que sus decisiones empiezan a desviarse lentamente, ¿no? A salirse de lo que es lo correcto. Entonces, las señales que tenemos de alerta son, en un primer momento, son resultados inconsistentes en la salida del modelo, cuando las predicciones comienzan a contradecir su propio historial o realidad, es decir, que empieza a haber un desfase. También se pueden ver caídas de la performance sin explicación, con degradación de las métricas y sin haber hecho cambios técnicos o configuraciones que lo justifiquen. Es decir, de repente el modelo empezó a tener datos diferentes y resultados diferentes y nadie realizó un cambio para ello. Y finalmente, directamente se empiezan a notar anomalías en los datasets que consistentemente con el segundo punto que estábamos hablando recién, se reflejan en algunos registros alterados, duplicados, imposibles o que escapan de las lógicas y que muchas veces pueden ser la raíz del problema, ¿no? Que los datasets mismos hayan sido contaminados y no que los resultados estén siendo los que no se esperan. Entonces, en la primera señal de alerta, que son el de resultados inconsistentes, lo que vamos a ver, por ejemplo, es que un archivo de informes de ventas PDF, que siempre fue legítimo, de repente se clasifica como malicioso, ¿sí? O en cambio, al revés, un archivo ejecutable que es virusstealer.exe, que es el ejemplo como más fácil y más redundante, que claramente es peligroso, empieza a ser etiquetado como algo legítimo. Esos son ejemplos de resultados inconsistentes que nosotros no estaríamos esperando. Lo mismo puede llegar a ocurrir en sistemas de firewall que trabajan con sistemas de inteligencia artificial, perdón, y al ser expuestos a lo que es el data poisoning, pueden empezar a revelar una IP interna, la cual era confiable, como pasar a ser de riesgo bajo o alto sin razón, mientras que una IP externa sospechosa puede llegar a ser considerada de repente como segura. Muchas veces estos cambios no son errores de código ni fluctuaciones normales de lo que es el modelo, sino que son indicadores o pueden llegar a ser indicadores de contaminación en el dataset en el cual está basado para su entrenamiento de datos y en los ajustes finos. Entonces, ¿cómo puede impactar esto más allá de los ejemplos que vimos que son ejemplos básicos, ¿no? Pero esto puede llevar a que un sistema de scoring crediticio que aprueba perfiles de altos riesgos empiece a tomar datos erróneos o puede tener inconsistencias o los modelos de detecciones de fraude empiezan a ignorar patrones sospechosos debido a estas inconsistencias. O como vimos en el ejemplo, un chatbot comienza a ofrecer respuestas incorrectas o incluso peligrosas para la reputación de las marcas, como habíamos visto y como mostró más atrás Andy. Eh, estos básicamente son ejemplos de lo que puede resultar en resultados inconsistentes. Después, como segunda, como en el análisis que podemos hacer, lo que vamos a intentar buscar es una caída de lo que son las performance sin explicación, ¿sí? Es la segunda señal de alerta de la caída repentina en lo que es el rendimiento del modelo y un posible data poisoning.
Por ejemplo, podemos observar que en lo que es la detección del phishing, la precisión empieza a caer de un 95 a un 70%. Y quizás en una plataforma de seguridad que tiene o que trabaja con sistemas de inteligencia artificial, puede pasar desapercibido en un primer momento, pero los analistas o quien esté revisando las alertas no pueden pensar que es debido a un cambio en una configuración, un ajuste en el modelo y no en lo que se llama data poisoning. Entonces, por ejemplo, puede pasar también con la detección de intrusiones, donde las IP internas comienzan a ser valoradas como malignas y los falsos positivos suben de un 5 a un 25%, ¿no? ¿Qué pasa? Esto lleva a que se sobrecargue a los analistas, pierdan el foco y quizás comienzan a perder o a ignorar las alertas verdaderas, dejando pasar quizás eh, patrones maliciosos, ¿no? Y en cuanto a los SIEMs, con Machine Learning, lo que puede pasar y a donde tenemos que poner foco en cuanto a la caída de performance sin explicación, es cuando las tasas de alertas críticas empieza a caer de forma abrupta, ¿no? Lo que puede suceder en que se dejen pasar ataques reales. Entonces, en estos escenarios que nosotros estamos viendo, lo que sucede es que el modelo no fue hackeado desde afuera, sino que quizás fue corrompido desde adentro y por eso empezamos a ver una caída de performance sin explicación. ¿Por qué? Porque se han manipulado los datos que lo alimentan. Lo que más puede llegar a preocupar en lo que es la degradación puede ser que tarde semanas en detectarse si no tenemos un equipo tanto de analistas como de ingeniería preparados como para llevar adelante esta observación, ¿no? Porque es un impacto que no solamente es técnico, sino que también termina siendo un impacto operativo, es decir, se pierde un poco de confianza en el sistema, así como se puede perder confianza en un chatbot, se puede perder confianza en un sistema de alertamiento. Eh, que es una de las conclusiones que tenemos, ¿no?, en este webinar. Lo que es el data poisoning termina corrompiendo la confianza y la precisión del modelo. Eh, y puede ser, o por lo que investigamos con Andy, es que eh, tardan demasiado los equipos y todo lo que es la parte de ingeniería en entender y darse cuenta que esto está sucediendo. Eh, y finalmente, la última, eh, la tercera señal, sí, crítica, después obviamente va a haber muchas más señales donde uno puede observar que estás pasando o está siendo víctima de un data poisoning, es entender si hay anomalías dentro de los datasets, ¿sí? Un modelo comienza a comportarse como vimos de una forma errática, empieza a entregar datos que no son o empieza a fluctuar en sus resultados. Hay que inspeccionar todo lo que son los datos que los alimentan y los datos que también nos puede llegar a dejar. Si nosotros revisamos los registros, quizás empezamos a detectar, por ejemplo, en caso de un log de una IP inexistentes como 999.900 millones, etcétera, o 0000 en algunos casos que se pueden dar eh, en conjunto con timestamp imposibles que a futuro o en momentos que ya pasaron hace mucho tiempo. Entonces, cuando empezamos a ver este tipo de registros dentro de los datasets, podemos entender o podemos sospechar que estamos siendo víctimas de un ataque de poisoning. Básicamente, esas serían las tres aristas que tendríamos que revisar y que se tendrían que ver para poder sospechar o iniciar una investigación acerca de qué está pasando con el modelo, ¿no? En cuanto al resumen, es decir, tenemos que ver tres señales: resultados inconsistentes, caídas de performance y anomalías en los datasets, que son los principales
indicadores de un posible ataque de data poisoning. Quizás detectarla a tiempo no va a depender en estos momentos o como está la industria solamente del área de ciberseguridad, sino que también esto se trabaja en conjunto con los equipos de ciencia de datos, de monitoreo y también las personas que operan sobre estos datasets, ¿no? Porque son quienes realmente después ven el comportamiento y los registros y cómo funciona el modelo. Entonces, para concluir, es un trabajo finalmente también de equipo que se tiene que hacer y se tiene que estar monitoreando a tiempo completo. Perfecto, gracias Nico. Yo voy a terminar la parte de la checklist de protección. En este caso, lo que pasa con toda esta presentación es llegar a dar una conciencia del peligro que hay de este tipo de ataque, data poisoning. Es un ataque que cuando pasa es difícil de detectar, pero es fácil de prevenir. En este caso, nosotros separamos dos niveles, uno estratégico y uno técnico, para conseguir proteger bien a cada uno, a cada su inteligencia artificial, como sea chatbot o cualquier tipo de inteligencia. El nivel estratégico se trata más de validar el procedimiento de datasets, como tiene que ser, o si encontráis algún dataset que os recomiende a alguien, siempre revisar y confirmar que sea seguro y que tenga su aprobación. Establecer políticas claras, obviamente, porque todo esto se trata de agregar datos a una inteligencia artificial y como creo que la mayor parte ya sabemos, hay mucha presión con la cuestión de datos y exigir mecanismos de protección. En este caso todavía hay muy pocos de protección, la mayor parte se tienen que hacer con herramientas con seres humanos. ¿Eso qué pasa? Aumenta más la carga de trabajo y dificulta un procedimiento seguro y fluido. Por otro lado está el nivel técnico, que eso sí que se aplica más a la inteligencia artificial, donde se necesita tener un monitoreo continuo de todos los datos que van ingresando, cualquier tipo de información que parezca rara o fuera de lo común, de lo esperado. Aplicar controles de acceso y trazabilidad, obviamente, no todos tienen que tener permiso a acceder a esa herramienta y no todos tienen que tener acceso para modificar esa herramienta. Y como último, hacer auditorías constantes. Esto implica actualizar, mejorar y tener un seguimiento de todo este procedimiento, que es lo que más ayuda. Y bueno, aquí ya le dejo la palabra a Alan. Nada, gracias a ambos. Está buenísimo todo lo que fueron contando. No sé si alguien tiene alguna pregunta o lo que sea. Estamos bien de tiempo, así que cualquier cosa que quieran ir dejando en el chat nos lo van contando. Yo al menos no veo ninguna. Si no es así, Nadu, que está por ahí atrás y nos podés avisar, genial. Pero nada, sí que quería cerrar recalcando un poco que obviamente desde Broca podemos ayudar en estas cosas. Hay algunas que están muy vinculadas a lo que fuimos contando hoy, sobre todo respecto al tema de monitoreo de integridad de assets. Eso al final, en términos de cuán rápido uno pueda detectar esa anomalía, al final eso cambia mucho el resultado que vaya a ocurrir respecto al incidente, y muchas veces es la diferencia entre poder contenerlo a tiempo y que no logre escalar hasta un activo crítico y que eso haga que tenga un impacto mucho más elevado y que no pase nada, ¿no? Es un poco lo que estamos viendo en general, con otras cuestiones también, con otros tipos de ataques también, pero que en particular respecto a este tipo de cosas, a nivel de impacto reputacional, es verdad que en Latinoamérica tenemos quizá menos obligación en términos legal que lo que tenemos en Europa. También es cierto que hay mucha obligación que como no hay mucha fiscalización, la pasamos más por alto, pero no por eso, o eso no quiere decir que esa normativa, ese cumplimiento, no lo tengamos que hacer. Y después hay también toda una cuestión vinculada
a lo que hoy exige el mercado en términos de los propios clientes de las empresas y la exigencia de tener cuidado con el manejo de este tipo de activos, ¿no? de la información en sí. Entonces, desde ese lado, hoy tenemos en Broca capacidades de anticipación frente a amenazas emergentes, estamos viendo cosas de industrias muy variadas, no estamos enfocados en una en particular, eso nos permite ir aprendiendo muy rápido. Tenemos monitoreo 24/7 basados en SOC, en servicios de SOC con tecnología de primera línea como Splunk y otros. Tenemos la capacidad de estar deslocalizados geográficamente para poder tener los mismos niveles de analista de SOC durante las 24 horas del día, en horario local del analista, por nuestra deslocalización geográfica justamente entre Argentina, España y Asia. Y obviamente podemos ayudar con distintos tipos de herramientas y de plataformas de GRC y demás, justamente a hacer evaluaciones de seguridad para entornos y flujos de datos. Y bueno, y todo eso redunda en detección temprana de anomalías, que es un poco a dónde queremos llegar, a dónde queremos apuntar para poder proponerle al negocio que pueda gestionar este tipo de riesgo. Simplemente eso para cerrar nomás, desde una perspectiva un poco más de cómo podemos ayudarlos a aterrizar estas cuestiones. De vuelta, si hay algún interés, ya sea a Andy, a Nico o a mí, que nos pregunten ahora o después. En LinkedIn estamos todos más que conectados. Tienen mi contacto, anda por todos lados también. Así que a disposición para conversar sobre lo que necesiten y poder ayudarlos. Veo que en el chat no hay preguntas, así que nada, nos quedamos acá 2 minutitos más por si aparece alguna. Y si no, bueno, agradecerles, bueno, Andy y Nico obviamente por la investigación y el trabajo que se tomaron en preparar la presentación. A Nau también, que estaba por ahí atrás, como dije recién, que siempre nos apoya para estas cosas. Y bueno, y a ustedes por habernos prestado atención y habernos regalado un rato de su tiempo para escuchar sobre esto. Espero que haya sido útil, que haya servido y nos vemos en la próxima. Perfecto, muchas gracias Alan, muchas gracias Andy. Muchas gracias, chicos. Nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias, abrazo.